Bienvenidas y bienvenidos a la sesión sobre el Art Nouveau. Será un video muy breve, sin embargo es una tendencia bastante grande, entonces vale la pena si a alguien le interesa que busquen más bibliografía. Hay muchísima bibliografía sobre el tema. En el libro de Satou aparece en el mismo capítulo que el Arts and Crafts. ¿Cómo se inició el Art Nouveau? Oficialmente inició en Francia, es una reinterpretación del Arts and Crafts inglés y además tiene diseño industrial, diseño editorial y diseño de modas, todos inspirados en formas orgánicas, naturales, plantas, animales, y la mujer va a ser una de las grandes inspiraciones de la tendencia, sobre todo un estereotipo de la mujer que van a ver repetida en varios de los carteles. La modelo ideal era una señora que se llamaba Sarah Bernhardt. Para los que han visto Moulin Rouge, hay una escena en la que Nicole Kidman aspira a ser como una actriz. Esa actriz a la que aspira a ser es precisamente Sarah Bernhardt. En 1895 se le atribuye el nombre a partir de una tienda en donde se vendían estos productos. La tienda le pertenecía a Siegfried Obin y se llamaba The Art Nouveau House. Entonces le atribuyen ese nombre a las producciones que tienen este mismo estilo. Las innovaciones tecnológicas que van a apoyar al movimiento son la máquina de 3 cilindros, que ya es el principio del offset, lo que les permitía imprimir a color de manera mucho más sencilla, el hueco grabado rotativo y la máquina que imprimía en 2 caras de papel, lo que reducía los costos de impresión. Muchos artistas, sobre todo post-impresionistas, van a ser diseñadores Art Nouveau para sobrevivir, vivían sus carteles y de eso vivían. La imagen que tienen aquí es la del edificio que se le conoce como la Col Dorada, por la esfera dorada que tiene hasta arriba, y es de uno de los arquitectos Art Nouveau más famosos que hay, que se llama Olbrich. Todo el estilo es completamente Art Nouveau, por lo menos Art Nouveau austriaco. Otro ejemplo de arquitectura Art Nouveau que también es muy famoso es Gaudí. España va a tener un fuerte movimiento Art Nouveau, sobre todo en arquitectura, y en Holanda Henry van de Velde también es otro de los grandes representantes de la arquitectura Nouveau. Va a haber varias revistas en este movimiento. Sin embargo, dos son muy importantes. Una es la revista Jugend, que significa joven en alemán, y de ahí va a venir el nombre que recibe el estilo Art Nouveau en Alemania, que se llama Jugendstil, no Art Nouveau, es decir, el estilo de los jóvenes. Y esta estaba editada por George Hirth. Ahí van a trabajar todos los Nouveaux alemanes: Hugo Hopner, Emil Hansen, Ernst Barlach, Peter Behrens. Recuerden el nombre de Peter Behrens porque lo vamos a volver a ver cuando hablemos del Art Deco y cuando hablemos de el Plakatstil, porque es uno de los diseñadores clave de la historia alemana. Y luego está Versacrum. Versacrum es la revista del movimiento de secesión de Viena, que es el nombre que reciben los artistas que pertenecen al Art Nouveau en Austria, porque además en Austria va a ser medio revolucionario el tema del Art Nouveau. ¿Qué es lo que tiene tan distinto Versacrum? Que es la primera en formato cuadrado. Ambas revistas utilizan la retícula y si ustedes comparan las manifestaciones alemanas, austriacas y francesas, las austriacas y las alemanas son mucho menos detalladas, hacen un patrón natural y lo repiten varias veces con una retícula, entonces la retícula les permite darle más orden, tienen balance, tienen simetría y muchas de las cosas que ya van a hacer en el Art Nouveau están a un paso de entender por qué el minimalismo se inspira en Alemania, sobre todo en la Bauhaus, en la última etapa de la Bauhaus. El editor de Versacrum fue Mark Kurzweil y ambas revistas publicaron a filósofos, entonces son diseñadores súper cultivados que están a la vanguardia de la filosofía y por lo tanto estas ideas filosóficas van a impactar en su quehacer. El objeto más famoso del Art Nouveau es una pieza de joyería que es una libélula y es justo la que tienen en la imagen. La creó un señor que se llamaba René Lalique, que no solo es diseñador, sino que también es héroe de guerra en Francia. El señor es de los primeros en proponer que para vender un perfume, la botella de perfume tiene que ser equivalente al olor. Entonces había que diseñar botellas de cristal que sugirieran el olor que contenían. Tiene una fábrica de cristal, es muy famoso, tiene muchísimo dinero por sus producciones de cristal y durante la Primera Guerra Mundial el señor suspende toda su producción Art Nouveau y se dedica a crear material quirúrgico gratuito para los hospitales. Además hace unas medallas que vende y con ese dinero apoya a los huérfanos de la Primera Guerra Mundial y bueno, por eso es considerado héroe nacional y se va a convertir en uno de los representantes más importantes de Francia en el Art Nouveau y entonces le van a encargar hacerse cargo de varios de los diseños que son fundamentales en la historia de París de este momento y de Francia en este momento.
Champs-Élysées está intervenido por la LIC. El Expreso de Oriente, que es el tren más importante de Europa y la vía más larga de Europa, que llega hasta Turquía, la va a decorar René Lalique. A Cherré ya lo habíamos visto en el video anterior, pero bueno, él es el padre del cartel moderno. Toulouse-Lautrec es otro de los grandes del cartel moderno. Lautrec viene de una familia noble, sin embargo tiene un problema genético. Se fractura las piernas, no se las saben reparar, queda mal, queda deforme, y entonces para refugiarse de la sociedad, de la alta sociedad parisina, que era súper crítica, termina en los burdeles y en los cabarets, y por eso muchos de sus carteles son sobre ese tema, porque ahí no se sentía juzgado. Fue pintor, ilustrador, litógrafo, fue un gran pintor postimpresionista, pero vivía de sus carteles, y sus carteles todavía hoy en día son ejemplo de grandes carteles. La debilidad más grande del Art Nouveau, sobre todo del Art Nouveau francés, es la tipografía. No es impecable, de hecho a veces es complicada de leer, pero también el objetivo de muchos de los Nouveau era más bien fortalecer la imagen con el texto que darle relevancia al texto en sí mismo. Eugène Grasset es otro de los diseñadores franceses. Él diseña además su propia tipografía Nouveau, que se llama Grasset. Hace joyería, libros y carteles. Está muy influenciado por Japón. Todos estos van a estar muy influenciados por Japón y por el trabajo que hacen en acuarela con tinta los japoneses. De hecho, van a ver esa técnica muy repetida en el Art Nouveau. Se vuelve muy famoso cuando edita e ilustra Historia de los 4 hijos de Emu, que es una historia clásica de Francia. Y él fue el que hizo muchos de los carteles de Sarah Bernhardt hasta que aparece Alphonse Mucha. Esta mujer que tienen aquí es Sarah Bernhardt. Los Nouveau van a promover muchísimo a Jeanne d'Arc, que de hecho va a ser canonizada hasta 1914 por promoción de los Nouveau. Alphonse Mucha, que es tal vez el más famoso de todos y el más perfecto en términos de estilo de todos los franceses. Él es checo, sin embargo termina en Francia, trabaja como escenógrafo y ahí lo descubren. Hace también vestuarios, entonces también tiene diseño de modas. Mezcla fotografía con ilustración y trabaja para muchísimas marcas de esta época. Características de Mucha son colores suaves, líneas ondulantes, sinuosas, tiene flores como todos los demás, a veces copia la composición de los mosaicos bizantinos o de los vitrales medievales, y tal vez la mayor debilidad del Art Nouveau es en Mucha, en donde mejor se refleja. A veces, frente a los carteles de Art Nouveau, no parecen carteles comerciales sino obras de arte, lo que dificulta entender que están frente a un producto comercial, como es el caso de esta imagen. En Austria más o menos ya lo introduje. Esta es la portada de Versacrum, que es cuadrada. Olbrich es de los que encabeza este movimiento, el que construye la Col Dorada, y dice: a cada época su arte, al arte su libertad. La Academia de Arte Austríaca era súper cerrada, súper reglamentada, no podías entrar si no cumplías una serie de características, y una vez que entraban los obligaban a crear como una escuela. Y entonces los jóvenes dicen: así no puede hacerse arte, no somos libres. Y por eso el movimiento Art Nouveau en Austria es un movimiento de secesión, porque se separan de la academia. Los va a cobijar Klimt, que ya era un artista consagrado. Klimt tiene carteles Art Nouveau, aunque él mismo es considerado postimpresionista, y los encabeza él siendo ya artista consagrado, de forma que los cobija y los protege un poco de la revolución que inician. Muchos no logran soportar la presión y terminan en Alemania, en Weimar. Recuerden el nombre de Weimar porque Weimar es de las ciudades más importantes para la cultura alemana y por lo tanto más importantes para el diseño mundial, porque la Bauhaus se va a fundar ahí. Que también se le llama movimiento de secesión de Weimar, precisamente porque terminan muchos vieneses viviendo en Weimar. Koloman Moser es de los artistas y diseñadores más importantes del Art Nouveau vienés. Fundó su propio taller que se llamaba el Wiener Werkstätte. Muchos de ellos están influidos por las ideas del Arts and Crafts y regresar a los talleres y a producir como los medievales, pero no están peleados con la tecnología, entonces mezclan fotografía. Las características del diseño de Koloman Moser son líneas limpias, utilización de la retícula, y él, más que influenciado por Japón, va a estar influenciado por Grecia y Roma, que va a ser una característica de los Jugendstil. Este cartel es precisamente de Klimt y es un mito griego, el mito de Teseo, y representa cómo el movimiento de Viena va a liberar a los jóvenes, como Teseo libera a los jóvenes de la maldición del Minotauro.
El primero en iniciar el Jugendstil, que es el Art Nouveau alemán, como ya lo había mencionado, es Georg Hirth en 1896. Incluye poetas, escritores y trabajo artístico. Otro de los nombres que recibe el Art Nouveau es modernismo. Sin embargo, modernismo es un movimiento mucho más amplio y es bastante complejo porque incluye literatura, filosofía, y además es nacionalista, dependiendo en dónde estén, tienen unas u otras características. Entonces, en términos de diseño gráfico, es mejor referirse a esta tendencia como Art Nouveau que como modernismo. Está inspirado también por la forma natural del mundo, igual que el francés, pero tienen un apasionamiento por la retícula y por el orden. Eh, Acaban de ver algunas de las imágenes más representativas del Art Nouveau, que también tuvo un boom industrial gigantesco. Se va a acabar por la Primera Guerra Mundial. La tendencia es muy amplia, es de las primeras tendencias que llega a todo el mundo, porque también América va a tener Art Nouveau. Entonces, si alguien, como les decía, está interesado en conocer más sobre el tema, no duden en contactarme para que les pase más bibliografía.